Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa que tenemos cada día, jueves de cada 15 días, en donde, ¿qué cree que hacemos? Disfrutamos de la historia y de esas anécdotas y leyendas y realidades que vivimos en esta bella península de Yucatán, porque los yucatecos pues somos tres estados y lo seguimos siendo. Y aquí estamos con ustedes, ojalá que nos puedan acompañar tanto en vivo como a través de nuestros diferentes canales de transmisión, en donde a veces retransmitimos o intentamos retransmitir siempre, pero lo importante y lo interesante es cuando esta gente que siempre nos acompaña está con nosotros y disfruta y saborea la historia de Yucatán. A veces pareciera un programa de comida cuando dice saboreando, pero realmente es un programa de alimentación de la mente. Y como siempre tenemos al licenciado Miguel Fernández Montilla, quien se encarga de estas padrísimas historias de Yucatán. Hola Miguel, bienvenido. Hola David, ¿qué tal? Muchas gracias. Ya en el mes de abril. Ya nos echamos más de un tercio del año. Qué rápido se va el tiempo, sí, ¿verdad? Pero así como se va el tiempo, surgen anécdotas y surgen historias. Claro. Fíjate que antes del programa, Miguel, yo pensaba que es muy interesante ahorita que estamos en época electoral y que pues muchos políticos nos quieren ver la cara de idiotas con sus payasadas de musiquita y bailes y estupidez que nada tiene que ver con la realidad del país, pero que sirve para pues, llenarnos llenar el oído de muchos, ¿no? Yo estaba pensando qué importante es conocer la historia de México y en específico de Yucatán para poder entender esa diferencia que hoy estamos viendo. Una península muy diferente al resto del país. Y todo esto pues viene a colación porque esta historia de la que tú nos vas contando de manera muy interesante, pues nos lleva a entender eso. O sea, hoy con un tema fabuloso, pero ya ves que el yucateco es muy celoso de sus tradiciones. Sí, claro. No sé si viste en internet el meme donde están bailando jarana, creo que... Alguien me lo mandó, pero no he tenido oportunidad de verlo. Bueno, están bailando jarana de una manera diferente y obviamente pues los comentarios no son nada favorecedores, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, está hablando eso de política y de Yucatán, del yucateco y demás. Hace unas semanas, Noroña, ¿verdad? Noroña hizo un comentario sobre la bandera yucateca, toda vez que Renan Barrera la usa en Campaña. imagen de campaña, ¿no? Sí, no solo él, también Ramírez Marín ¿no? Y habla que si es una bandera separatista y demás, y obviamente le llovió. Algunas cosas que dicen, bueno, tienen un fundamento, ¿no? Pero al final de cuentas, no deja de ser un símbolo de identidad de los yucatecos. Que haya nacido como en un marco político y partidista, así nació la famosa República de Yucatán. De hecho, tenemos un programa específico sobre la bandera de Yucatán, pero no deja de ser un símbolo de identidad del Estado. O sea, es muy celoso con sus cosas. Bueno, yo como comenté en aquel programa de la bandera yucateca, a mí me encanta la bandera yucateca, claro. Me enorgullece la bandera yucateca, creo que es el único estado que tiene una bandera, si no me equivoco. Me parece que sí. Me parece que sí. Por allá que somos el único estado que tenemos una bandera propia y que ya se respeta a nivel nacional además, porque desde que la hayan izado en vez de la bandera mexicana, pues ya... Realmente fue una propuesta de Ramírez Marín cuando todavía estaba hace cosa de más de un año, ¿no? La memoria no me falla, donde se autoriza a los estados crear y tener sus símbolos. Nuevamente Yucatán lleva con esa bandera más de 100 y cacho años, así que ya llevaba ventaja. Ya llevaba que la izan en ¿cómo se llama? Ya en la entrada de la carretera Progreso, ya donde está sí, donde las está galerías.
exactamente. Pero además creo que los leones de Yucatán también la portan en su uniforme. Al final de cuentas es un símbolo de identidad de los yucatecos. La han utilizado varias veces con finalidades políticas en la época del desacato de Víctor Cervera Pacheco, la agarraron como estandarte. Inclusive recibimos muchas críticas a nivel nacional por eso. Y bueno, yo no sé si hay un amor, un odio o ambas cosas hacia el yucateco. Quiero comentarte que durante la semana hice algunos comentarios de lo que yo pienso de algunas cosas empresariales y no faltó el que me dijo que espantoso yucateco con el horrible acento que tienen ustedes. O sea, como si nosotros tuviéramos algo malo, ¿no? No podemos tampoco engancharnos por lo que pueda decir una persona en internet. Internet está llena de haters que nada más dicen con la única propósito de engancharte y demás, obviamente ofendiendo, ¿no? Pero pues yo ya digo a esos idiotas ni hacerles caso. O sea, nada más sí, porque incluso hay gente que se conecta diciendo, riéndose y diciendo, aquí estoy para echarle tierra o hate a lo que me pongan, ¿no? Hay mucha gente que en ese agarra las redes sociales, o además no tienen los tamaños para hacerlo en persona y dar la cara, para crear esos contenidos. Muchos crean contenidos polémicos, comentarios, o contestar, denostar y demás. Pero pues qué miserable vida de tener mucha gente, ¿no? Que solo se dedique a eso. ¿No? Qué vida tan miserable de llevar. Pero bueno, ahí está. Pero hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Claro. Muy interesante porque marca un parteaguas en la forma de ser del yucateco a mi forma de ser, a mi forma de verlo, ¿no? Yo creo que es un evento, bueno, hay muchos eventos trascendentales de la historia de Yucatán y pero yo creo que es juicio, ¿no? Es el evento, ¿no? Porque conflicto marcó un antes, un después, que después llevó muchas repercusiones a Yucatán, entre inclusive escisiones y la separación de los 3 estados. Ahí lo vamos a más o menos a comentar, porque es un tema largo que de hecho, déjame decirte que yo lo había pospuesto mucho, por la cuestión de que pues es un tema muy extenso, fueron prácticamente casi 54 años de guerra, eso duró el conflicto. No lo sabía. Obviamente hay una infinidad de fechas, de lugares, de personajes y demás. Pero le comentaba a Cintia ahorita, ya yo creo que ya a través de todos los programas que hemos tenido, como que ya creamos un método para desarrollar, de que no sea aburrido para la gente, y que pues topemos personajes y fechas pues muy que no para esa clase de historia de la secundaria. Exactamente, porque ¿no? Pues también a la gente puede ser aburrido, y como una vez me dijo Carla, como que se pierde entre tanta personaje y tanta fecha, pues nos podemos perder, ¿no? Bueno, si usted está orgulloso de la historia de Yucatán y de ser yucateco como ocurre conmigo, quédese con nosotros, vaya ahí por un pan, vaya ahí por su chocolate o por su cafecito frío o lo que usted quiera, pero quédese con nosotros, porque entender esta historia es lo que nos representa y es lo que nos hace actuar como actuamos. Yucatán es la tierra más bella que hay sobre la faz de la tierra, y así lo denotamos los yucatecos porque amamos esta hermosa tierra. Aprovechando, quiero agradecer a Cintia Buenfil. Hola Cintia, bienvenida, gracias por estar en los controles. ¿Cómo estás? Salúdanos. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este programa. Aquí está, y podemos iniciar. ¿Tenemos alguna cosa de inicio? Tenemos el primer comentario de la doctora Mariana Domínguez. Buenas noches a todo el staff de México Inteligente. Un saludo a todos y aquí lista para aprender de nuestra interesante historia. Ahí está Marianita, nuestra fan número 1, y esperemos que todos los que están ahí conectados, hoy es un día medio complicado para mucha gente, pero esperemos que se puedan ir conectando poco a poco para que vayan conociendo esta hermosa historia y vean por qué las cosas son como son. Miguel, ¿con qué comenzamos? Bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes que fueron derivando. Oye, a propósito, discúlpame, ¿50 y qué años dijiste?
Duró de julio de 1847 a 1901, por ahí de... Yo creo que es la guerra más longeva que hay en el mundo. No creo. ¿Cuál se te viene a la mente? Hay una que se llama la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, parece, que no fueron, o sea, fueron varios eventos, ¿no? Pero pues por lo menos... Pues quizás nada más esa pueda ser. No sé. Porque ninguna de las guerras mundiales duró eso. O sea, así que... Sí, no, pero a final de cuentas, no me podría ahorita decirte más lo que... Ahora, habría que diferenciar entre una guerra y un conflicto. Porque una guerra es ya una acción bélica entre dos grupos, ¿ok? Entre todos los países normalmente. Que se da hasta que se obtiene el triunfo de alguna de las dos partes. Sí. Pero ya un conflicto pues puede durar muchísimos años, porque es como que hablar de los israelitas y los palestinos, ¿no? Ha sido histórico ese conflicto. Pues algo así más o menos. Ahorita que vayamos viendo el tema, nos vamos a dar cuenta, porque al final de cuentas, fue estalló, hubo un avance vertiginoso de las huestes mayas, y después se recuperó el territorio y se fueron a refugiar actualmente en Quintana Roo, y allá hubo un estancamiento durante muchos años de este conflicto. Pero ahorita lo vamos a ir. De acuerdo, ¿con qué empezamos hoy? Bueno, con los antecedentes para entender por qué se da la guerra de castas, por qué en Yucatán y por qué no en otras partes, ¿no? Ya sabemos que Yucatán, la península, siempre estuvo, pues ha estado aislada del resto del país por cuestiones geográficas. Yucatán era una capitanía general, de hecho ya hemos hablado de estos antecedentes por otros conflictos, ¿no? Era una capitanía general, dependía directamente de la corona española para unas cuestiones judiciales de la Nueva España, pero en general las autoridades de Yucatán las nombraban la corona española. Al ser una provincia pobre, porque en Yucatán pues, no había recursos minerales, no había oro, no había plata, no había esmeraldas, no había nada de eso. Un suelo duro, es una planicie calcárea, donde pues es más piedra que tierra, pues así que un suelo fértil, así de abundancia de ese tipo de recursos, no hay. Entonces tenía ciertas excepciones de aranceles y de impuestos, porque la corona, vamos a decir que era benevolente en ese aspecto con Yucatán. La independencia de Yucatán se une a la nación mexicana, y por allá de mediados de los años 30 del siglo XIX, tuvo el poder Santa Anna. Una de las condiciones que Yucatán puso para unirse a México era que se mantenga un tema de gobierno federalista. Estamos hablando después del primer imperio Iturbide y demás, ¿no? Cuando Santa Anna declara el centralismo, entonces cuando empiezan los conflictos, por allá en el año 1837, ¿te acuerdas cuando hablamos del ataque Cizal por los piratas tejanos? Hablamos allá de don Felipe de la Cámara, Izabala, Santiago Imán, estaban en esos movimientos federalistas. Allá empieza a surgir este conflicto que nos lleva a la separación de Yucatán del resto del país. La famosa República de Yucatán realmente fue un movimiento federalista. Yucatán manifiesta que mientras no haya un gobierno federal, Yucatán se separa de México. Sí hubo allá un intento de crear la República. De hecho, en el Congreso del Estado se firma el acta. Bueno, eso, el poder legislativo de Yucatán era bicameral, o sea, había Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pasan a de diputados, en la de senadores no, y al final de cuentas nunca se llega a concretar jurídicamente la República de Yucatán. Es la época en que se sale la famosa bandera de Yucatán, que ya hemos hablado de ella, que la izan en el ayuntamiento de Mérida y demás.
En esa época estábamos, en Yucatán está dividido en dos partidos. En el partido, así como están entre los partidos políticos, eran el partido de Campeche, representado por Santiago, ¿cómo se llama? Por Santiago Méndez Ibarra, y el partido de Mérida por Miguel Barbachano y Tarrazo. De allá, pues, esos conflictos, esas luchas partidistas, que además eran las ciudades más importantes de la provincia, pues derivaron una serie de revueltas durante todo. Los dos eran federalistas, pero ya después de que estaban en el ámbito político eran rivales. Entonces empieza a haber ese tipo de conflictos armados. O sea, que en aquella época no es como ahorita, que las elecciones y todo se golpeteo. Allá de repente un general, un capitán o demás se pronunciaban generalmente en el oriente del estado, de la señal del oriente del estado, esa zona de Valladolid y demás, es donde es cuna de muchos conflictos, entre ellos la guerra de castas, y tomaban las armas, ¿no? Y lo que buscaban era tomar la ciudad de San Benito para dominar la capital y la ciudad. Bueno, o sea, se gestaba más o menos por el oriente del estado. Exactamente, bueno, no todos, ¿no? No todos, o sea, era una zona donde salía mucho. Pero yo creo que si se empezaban a gestar estas cosas dentro de la ciudad de Mérida, pues iban a ser muy fácilmente detectables en aquel tiempo, ¿no? Claro. Entonces era, porque en un momento dado, aunque sé que Valladolid pudo haber sido la capital, pero la capital no dejó de ser Mérida. No fue Mérida, alguna vez fue Campeche, otra vez fue Maxcanó, o sea, por muy breves periodos de tiempo. Siempre ha sido Mérida la capital. Desde allá vienen las rivalidades. De hecho, derivado de esta cuestión de antecedentes y geopolítico que he hablado de la zona, al ser también Yucatán una zona pobre, la única forma de que pues, en este caso los criollos, que al final de cuentas eran los que controlaban los mestizos controlaban la economía, la política y demás, pues la única forma era pues, por la explotación de los humanos, en este caso de los mayas. Entonces tenían las haciendas, donde había una servidumbre, un peonaje y demás, y pues vaya, como que hubo en este aspecto algo más especial que en otras partes. Estamos hablando que la guerra de castas se gesta mucho antes del auge nequenero ¿verdad? Sí, todavía no estamos hablando del auge nequenero. En esta época la economía principalmente era de las estancias agrícolas ganaderas. Yucatán, vamos a decir que una de sus principales producciones era el ganado. Exportaban cuero, exportaban cebo, algunas cuestiones sí se trabajaba el enequén, pero no a la escala que se llegó a trabajar también. Miel, cera, algodón. De hecho, para esa época de principios de 1840, en Valladolid se fundó una fábrica de un telar de tela de algodón que se llamaba La Aurora, que fue el primer telar que hubo en México de vapor. ¿Eso fue en dónde? En Valladolid. En Valladolid. Después terminó, creo que en San Luis Potosí y demás, pero para esa época el primer telar de vapor, vamos a decir, una máquina pues, hasta cierto punto automatizada, estaba en Valladolid. Bueno, y algodón y ese tipo de productos, pero pues vaya, no era una escala así que digas muy grande como lo llegó a hacer el Inequén, que llevó a Yucatán a ser uno de los estados más ricos del país, si no es que el más rico. Aprovecho de mandarle un saludo a todos nuestros amigos de Valladolid, que me dicen que posteriormente al programa muchos de ellos lo ven. Gracias, es un lugar maravilloso que está teniendo un crecimiento también muy fuerte. Actualmente ha crecido muchísimo Valladolid y es un lugar precioso para ir a conocer. Si usted no está en esta ciudad o no está en este estado, venga y conozca Valladolid con todas sus bellezas. Bueno, tiene un cenote enorme allá en el mero centro de Valladolid, el Sasilja. Sí. Ahí está. Y Saquí o Sasilja, ¿cómo se llama? Yo conozco el Saquí, donde hay un restaurante. Es el que está en el mero centro, a 2 cuadras del... Saquí es el nombre de la ciudad también, el nombre maya de Valladolid es Saquí. Fíjate. Y es un cenote impresionante. Es muy bonito, sí. Muy bonito. Había un restaurante adentro. Hay un restaurante que de hecho tipo así como mirador, una vista
al cenote, que está así como que entre cueva y semiabierto y parte como cueva, que tiene allá sus andadores para que también... Habría que ver cómo está. Yo recuerdo cuando fui la última vez, pues no había un gran servicio todavía en el restaurante, como que a veces había gente y a veces no. Pero la supervivencia había movimiento, es un restaurante que tiene mucho movimiento. Y pues vaya, ya hace algún ratito que no voy, pero pues... No se pierda usted Valladolid y además disfrutar los excelentes guisos que tienen ahí, porque wow, qué bien se come ahí. Sí, muy rico. Qué bien se come. Ahí está la famosa cabaña del tío Chief que sirve Las charolas. pokchuk. Hay unas charolas que venden allá, que traen pokchuk, traen longaniza, traen, creo, carne ahumada, frijolito colado, pero así muy sabrosas. Les quiero decir que a los que no son del estado, que Valladolid se caracteriza por una serie de guisos muy propios de Valladolid. Por ejemplo, los lomitos son de allá. Los pibihuás. La longaniza es muy famosa, la longaniza en Valladolid. Ahí se puede adquirir, así como el pan en Pomuch, Campeche, pues la longaniza en Valladolid es tradicional, ¿no? No son de carne, yo creo que está pegadito, ya la hacen allí, la carne ahumada, pero pues la misma zona. La carne humana, sí, porque pues está camino, está en medio, pues se encuentra, por ejemplo, Piste, que es la entrada a la zona maya de Chichén Itzá. Así que toda esa zona, si usted viene a visitar Yucatán, de las tías de Cagua también es muy famoso. De las tías de Cagua, si viene a visitar a Yucatán, no se pierde esa visita a Valladolid, que además de estar a 2 horas de Cancún y de la Riviera Maya, Valladolid en sí mismo es todo un centro digno de visitar, ¿no? Entonces, continuamos, Miguel. Bueno, entonces, de hecho, por ejemplo, Nelson Reed, por la guerra de castas de Yucatán, menciona que para esa época habían 3 patrias chicas o 3 ciudades importantes de como que se disputaba la rivalidad. Una era Campeche, que detentaba el poder económico porque allá estaban los astilleros, era el puerto más importante de la provincia. Había el comercio del palo de tinte, era la población donde había más población criolla, blanco, si le quieres llamar. Ahí está nuestra península de Yucatán, un mapa hermosa península de Yucatán. Luego estaba Mérida, que era la que detentaba el poder político y el control de toda la provincia. Y aparte, vamos a decir un poco aparte, estaba Valladolid, que allá era una sociedad un poco, vamos a decir, más tradicional. Allá haz de cuenta que el centro de la ciudad lo habitaban los descendientes de los conquistadores, entonces se sentía una especie de aristocracia regional, y había mucha rivalidad entre la ciudad de Valladolid, el centro, y los habitantes de los barrios y de las afueras y de los poblados vecinos. Tan es así que como antecedentes a la guerra de castas, porque al final de cuentas siempre hubo el temor latente, cuando se logra la conquista de Yucatán hubo una serie de revueltas de los mayas, estuvo la del Nachicocom y otras, donde se levantaban de rebelión los mayas, asesinaban a sus encomenderos. Luego estuvo el conflicto de Jacinto Canec en Quisteil, que ya hemos hablado de Jacinto Caneque también en este programa, y pues siempre hubo el temor latente de que los mayas se La guerra de castas viene después de estos eventos. Después de estos eventos. Por ejemplo, si tú te das cuenta, muchas iglesias de Yucatán están hechas tipo fortalezas. Precisamente los españoles, ante este temor, porque era la inmensa mayoría de mayas, pues siempre tuvo el temor de que sus siervos se levantaran en contra de sus patrones, ¿no? Y pues vaya, de hecho, John Lloyd Stephens, cuando visita Yucatán entre 1841 y 1842, se encuentra, él iba a visitar ruinas mayas, se metía a la selva, de hecho se metía, por ejemplo, a la zona que es Quintana Roo actualmente. Le menciona que era pura selva y de repente te encontrabas así en un sendero, una aldea, donde la gente se asustaba porque dicen nunca habían visto un hombre blanco. Y él se encuentra una vez una partida de cacería de un grupo de mayas huites.
Huit es algo así como taparrabo. Entonces eran unos, dice, el aspecto era, de los huites era más salvaje al maya que estaba en la zona pegada a Campeche, a Mérida, que ya estaban como más civilizados, por civilizados, aculturados. Y en cambio los de estas zonas, los huites que vivían en la espesura de las selvas orientales, casi no tenían contacto, entonces iban con sus escopetas, llevando animales de caza, venados, pecarís y demás, y su aspecto se le hizo muy salvaje, y él menciona en su libro que si algún día los mayas se levantan, iban a pasar con los blancos, y efectivamente, pues así pasó. No fueron como proféticas sus palabras, él lo menciona. Pero es que además caminar en la península de Yucatán, pues y aquí caminar en es toparse con vestigios mayas por todas partes. Claro, por todas partes. Entonces él estaba precisamente, vamos a decir que uno de los primeros, no fue el primero, uno de los primeros arqueólogos, por decir así, arqueólogos, no había las técnicas que hay ahorita, ni la carrera de arqueología, pero pues vaya, y precisamente ese es el libro de John Lloyd Stephens, que es unas memorias de su viaje, pues deja datos históricos muy interesantes que vale la pena leer. Fíjate que estaba yo recordando, ahora que mencionabas esto, por ejemplo, aquí en el parque enorme que está aquí en Oriente, fraccionamiento del parque, pues está bien claro los asentamientos mayas allá. En las Américas, y hasta se suben, son pequeñas pirámides. Sí, y viviendas. Entonces, y no es el único parque que está así, en las Américas hay otro aquí por él también hay otro, y hay varios más que tienen vestigios. Allá por la avenida la 123. La 128, cerca del parque Bepensa. De Bepensa hay también. En la parte de atrás. En la parte de atrás es como un área enorme donde hay vestigios arqueológicos, y hay una glorietita con un basamento maya. Pero te pones a pensar, esa gente cómo vivía en esos lugares, porque por ejemplo en el caso del fraccionamiento del parque, pues los vestigios mayas que están allá se ve que eran viviendas. Ajá, sí es correcto. No eran templos como pasaba con el Palacio de Chichén Itzá, el de Kukulcán, ¿no? Eran como asentamientos, y esas eran una especie de casas. Sí. Sí, claro, a final de cuentas se utilizaban para vivienda, parte de piedra y también materiales perecederos, madera, paja y demás. Pero aparte, fíjate, del fraccionamiento del parque al centro, a lo que era la ciudad de To, pues todos en coche lo vemos prácticamente en el mismo lugar, pero no estaba tan fácil llegar. No, claro que no. Por ejemplo, los barrios de Mérida, que ahorita conocemos como barrios, en realidad eran pueblos cercanos a lo que era la ciudad de To. Y después, cuando se crea la Mérida, el centro era la ciudad, y todos esos que conocemos ahorita como barrios, que son parte de la ciudad, eran poblados que estaban fuera de la ciudad, que con el crecimiento urbano pues ha ido alcanzando todo eso. Imagínate qué cosa, a veces te quedas en la noche allá y es hasta el ambiente, es como cuando vas a Uxmal en la noche, y un ambiente como cargado de energía, ¿verdad? Sí. De ahí, pero bueno, ¿por qué se da la guerra de Catán? Bueno, hablamos de los antecedentes, que al final de cuentas esta servidumbre, cuando viene la separación de Yucatán, Santana manda una expedición para someter a la ciudad, manda barcos, que no pueden lograr ganar a los ejércitos yucatecos, que además fue la primera vez que emplearon a mayas como soldados. En los conflictos habían habido políticos, siempre los habían mantenido al margen. Lo que sobraban eran soldados mayas, y es cuando el maya se empieza a dar cuenta o sea, para empezar, lo enseñan a luchar en tácticas de guerra, de guerrillas. Se dan cuenta de su número, se dan cuenta de que ¿cómo se llama? Los entrenan, les dan armas. Muchos de los cabecillas, como Cecilio Chi, Jacinto Pat, intervinieron en este conflicto. Y otro problema que hubo es que les habían prometido tierras, les habían prometido exención de impuestos, todo de tipo, subvenciones de tipo religiosas, por bautismo, por matrimonios, que después no les cumplieron.
Como siempre. Como siempre. Y otro antecedente importante de lo que iba a ser la guerra de castas, hay una revuelta de Santiago Imán en Valladolid, por allá de enero de 1840, de febrero de 1840, donde tanto mayas y pobladores de las periferias de Valladolid atacan la ciudad, la toman y asesinan a varios vecinos del centro de la ciudad. Pero ¿qué es lo que revienta esto? ¿Por qué atacar? ¿Por qué atacar? ¿Por qué lo hacen? Tenemos algún comentario, Cintia, cuéntanos. Sí, el doctor Bulbo Herrera, excelente programa. Muchas gracias. Gracias, hola doctor, gracias, bienvenido al programa. Gracias por escucharnos, aquí estamos platicando con ustedes. ¿Qué más tenemos, Cintia? Gabriel Palma, hola. En el fraccionamiento Granjas al oriente de la ciudad hay un parque arqueológico, está muy cerca del parque Cuculcán. El fraccionamiento Granjas, ¿quién comentó? Gabriel Palma. Gabriel, el fraccionamiento Palma, el fraccionamiento Granjas que está ahí, incluso una vez yendo por allá, hay un área que está incluso cercada, no sé si a esa se refiere, hay un área que incluso está cercada, que dicen que en la parte de adentro están hay basamentos y hay construcciones mayas. Desgraciadamente ahorita no se puede pasar allá, porque a menos que Gabriel sepa otra cosa, pero está totalmente cercado. No sé si es propiedad del gobierno o es propiedad privada. Todo vestigio es Pero hasta a Marianita que vivía por allá, mi mujer que vivía por allá y en Granjas decía que ellos de niños podían pasar y ver esos vestigios. A lo mejor para confirmarlo, hace unos años. Bueno, está en la prensa. Lo Obregón, de que un simpático allá en Canacín empezó a agarrar piedras mayas para construir su casa. Habían dentro de su terreno habían embasamentos y vestigios arqueológicos. Y empezó a agarrar las piedras para hacer su casa. Imagínate. Entonces, pues yo creo pues ojalá lo hayan cerrado por eso, pero realmente esperemos que no otros vivales de iniciativa privada se hayan apoderado del sitio y no permitan ahora verlo, porque de hecho sé que de niños ellos se metían, estamos hablando de 40 años atrás, podían entrar a esos terrenos y ver esos vestigios mayas. ¿Ya tenemos? La doctora Mariana nos dice, es correcto, en el Parque Central de Granjas están esas ruinas y esas sí se pueden ver. Esas son otras, pues creo que a las que me está mencionando, ¿no? Así que pues ahí estamos llenos de esto. Pero platicamos, ¿por qué la revuelta? ¿Por qué? Pues, todos los antecedentes, hubo una larga historia de servidumbre de los mayas que al final de cuentas no les prometen, no les cumplen las promesas que les hicieron los políticos. Los terratenientes se empiezan a aprovecharse de ellos para despojarlos de tierras de uso común. Qué raro, no pasa eso actualmente. Les cargaba mucho las manos con los impuestos eclesiásticos por bautizos y matrimonios. El maya es un pueblo muy religioso, desde antes de la conquista y después de la conquista. Eso sería bueno hablar de evangelización, porque el pueblo de América tiene una forma peculiar de llevarse, ¿no? Y ellos empiezan a dar cuenta de eso. Se dan cuenta del conflicto de su poder, su número, y esos conflictos, ese conflicto, sobre todo de Valladolid en 1840, ya era un aviso de que algo estaba pasando. Se cree que el inicio de la guerra de castas pudo haber estado involucrados blancos criollos, o sea, políticos. O sea, que movieron el agua. Donde Santiago Imán, que cada rato se levantaba precisamente por... Pero a final de cuentas, ellos se empiezan a hacer una revuelta, a fin de cuentas, principalmente para pedir, para que se les respeten en sus tierras y para pedir pago de menos impuestos. Empiezan a copiar armas allá en ¿Los impuestos que se pedían ya eran centralistas o todavía la corona? No, eran inclusive eclesiásticos, o sea, para la iglesia también. Para la iglesia, sí. No era del gobierno, era local completamente. Okay. Además estamos hablando que en esa época Yucatán estaba separado de México.
No eran impuestos federales, además estaba el centralismo, o sea, la turbulencia que había en Yucatán era en todo el país. Estábamos hablando del gobierno, del Estado. Del Estado. Y y la iglesia. Y la iglesia, ¿no? Aprovechándose de ellos. Entonces empiezan a copiar, ¿cómo se llama? Armas. Y había un hacendado por la zona allá de Chichimilá, de apellido Rivero, que él se da cuenta de que ve que por su hacienda pasan muchos mayas cargados, ¿no? O sea, llevando pertrechos, llevando cosas, levanta su suspicacia y manda a un trabajador de él, un criado, a que vaya a ver qué onda. Un espía. Un espía. Regresa con la noticia que están organizando una revuelta y se están reuniendo armas y pertrechos de guerra. Para ese tiempo, igual el cacique de Chichimilá, Manuel Antonio Ay, en una ocasión en una taberna, borracho, discutiendo, se le cae del sombrero una carta de Cecilio Chi que traía instrucciones acerca del movimiento armado que estaban. Ahí tenemos a quién, a Manuel Antonio Ay. Este era el cacique Chichimilá. De Chichimilá. Estas representaciones son ¿cómo se llama? Son interpretaciones, o sea, no sabemos físicamente cómo se piensa que fue así. Vaya, es una interpretación artística. Ok. Pero vaya, era joven, no llegaba a los 30 años, y esa carta la recoge. ¿Estaba borracho? Estaba borracho. El tabernero, que además eran tiendas, y además era el juez de paz de allá, era un señor de apellido Rajón. Recoge, lee la carta. Pues era un Rajón. Era un Rajón, y va a ver a Eulogio Rosado, que era el jefe militar de Valladolid. También Rivero va a avisar. Estaba involucrado también Jacinto Pat. Cecilio Chi manda a un capitán a entrevistarte con ellos. Perdón, primero con Rivero. Realmente, sobre todo Jacinto Pat era un cacique de alto poder económico, porque tenía recursos, tenía un rancho que se llama Columpich, allá era el cacique Tijuzuco. Está Jacinto Pat. Sí, era el cacique, era una persona a educarse. Hay una leyenda, que unos dicen que es leyenda y otros dicen que es verdad, pero se especula que vaya, es más cuento que realidad, porque no hay forma de pues, comprobarlo con datos históricos, pero él compró un libro de la historia de Yucatán en Mérida. Entonces te habla de una persona con una cultura, que sabía leer y escribir, que en aquella época eso ya era mucho. Era rico, te digo, tenía un rancho. Lo reciben a este capital, le da de comer y todo, y se va muy satisfecho. Cuando viene lo de que descubran a Manuel Antonio Ay, pues lo mandan a apresar, le hacen un juicio sumario entre el 21 y el 25 de julio de 1847, y el día 26 lo fusilan en el barrio Santana de Valladolid. Su cuerpo lo regresan a su pueblo, a Chichimilá, en procesión. O sea, ¿qué cargos le pusieron? Sedición. Okay. Él estaba armando una revuelta contra el gobierno. ¿Y cómo lo tuvo el gobierno? Por la carta que se le cayó. Pero no habías comentado que la carta era de Cecilio Chi. No, de Cecilio Chi, a él, ya cuando agarran a él, Cecilio Chi se pela. Okay. Es que antes la acusación de Rivero, del movimiento, mandan a investigar, pero pues no hacen realmente mucho. Hasta que encuentran esta carta, mandan a fusilar a Manuel Antonio Ay. Cecilio Chi, que era el cacique de Tepich, se pela. Igual Santiago, Jacinto Pat se pela. Y entonces pero lo agarran en metro y vámonos. Lo fusilan el 26 de julio de 1847. El día 3 lo llevan allá, obviamente lo exhiben para escarmiento y demás. El 30 de julio de 1847, Cecilio Chi entra al pueblo de Tepich, su pueblo, que era cacique, asesina a todos los criollos blancos y
demás. Solo se logra escapar uno que logró agarrar su caballo y pelarse, y obviamente lleva el algodón al arma. ¿Sí? Y ese es el inicio de la guerra de castas. Donde en esta O sea, él en represalia de este fusilamiento. sí, claro, pues vaya, al final de cuentas ya los habían descubierto. Y en represalia hacen eso. Obviamente después el ejército yucateco se va a Tepic, y los mayas rebeldes ya se habían ido y se ensañan en la población maya de allá, que cometen una serie de atropellos, de abusos, violaciones y demás. Pero ya estalla esto, es el inicio de la guerra de castas. A partir de este momento, los principales cabecillas del movimiento eran Cecilio Chi y Jacinto Pat. Entonces entablan, empiezan a tomar pueblos, así prácticamente iban arrasando en una oleada por el oriente, Cecilio Chi, por el sur, Jacinto Pat, y van tomando pueblos y tomando pueblos, la gente asesinando a los pobladores de los pueblos. La gente empieza a huir. De hecho, por ejemplo, cuando Valladolid primero la sitian, porque era la técnica o la estrategia. Llegan a un poblado, una ciudad, y la sitian. O sea, no puede entrar ni salir nada. Y las van, pues obviamente con el sitio, pues empiezan a crecer recursos y demás, hasta que la matan de hambre. Los matan de hambre. Una táctica de guerra. Una táctica de guerra. Entonces, ¿qué tenía que hacer el ejército? Romper el sitio y salir con la población. Y cuando pasa eso con Valladolid, porque Valladolid es pues muy especial, ¿no? O sea, una ciudad muy próspera y muy orgullosa. Cuando organizan la retirada, hacen un dictador de cuenta por el sur, mientras el norte van rompiendo el sitio y saliendo. Pero la población, cuando dicen ya agarran sus carretas y las llenan del armario, de la abuelita, del piano, del tío, o sea, cargan mucho sus No llevaban equipaje liguero. No. A pesar de que los militares decían no pueden llevar, lleven únicamente lo necesario, de tal forma que obviamente ese convoy empieza a salir muy lentamente. Pasa un incidente de que un carro de esos se rompe el eje y entonces para la columna. Y es cuando entonces los mayas se dan cuenta que están saliendo y atacan la columna, y es una carnicería eso. De hecho, mi abuela me decía que ella tuvo una nana que pues era chica todavía, puede decir una niña, una adolescente, que vino caminando de Valladolid a Mérida, porque iban así huyendo de todos esos... O sea, los mayas no se habían percatado, de no ser por este atraso, hubieran salvado la vida más. Pues hubiera habido más posibilidad de moverse más ligero. Entonces, pues no hubiera sido como tantas muertes en ese momento. Como ocurrió. ¿Tenemos algún comentario, Cintia? Sí, tenemos algunos comentarios. El doctor Enrique Castellano, saludos a todo el staff, como siempre, interesante tema. Hola, doctor. Gracias por estar con nosotros en este programa. José Antonio Cubo Figueroa, buenas noches, saludos a todos. También hubo el poblado de Santa Catarina. Santa Catarina, José Cubo. Ese poblado de Santa Catarina, creo que se refiere a José, ya hablamos cuando hablamos de los barrios. Claro. Donde estaba nos dice Gabriel Palma sobre el barrio de Santa Catalina. Me parece que se comentó en un programa anterior. Según recuerdo, se ubicaba donde está la expenitenciaría Juárez. Hay un artículo al respecto en meridaenlahistoria.com.mx. Ahí está la referencia a Santa Catarina. Pues habíamos platicado de que si recuerda José, de que tuvieron prácticamente que quemar el lugar. Sí, porque hubo una epidemia. Una epidemia por ahí. De cólera o de fiebre amarilla. Y desaparecieron el barrio de Santa Catarina. Sí. Y que queda muy poco, realmente. Creo que no quedó nada. Había unos vestigios de la iglesia que estaban donde actualmente está el asilo León Ayala. Bueno, lo que era el asilo León Ayala. Por allá, si la memoria no me falla, por allá había. Yo creo que el resto eran casas de paja. Pues ahí está sobre la 59. ¿No? Tenemos algo más, San Miguelos. Ok.
Entonces empiezan a perder terreno el ¿cómo se llama? Ahora, las matanzas, esta columna que estaba yendo que la atacan, ¿eran criollos o eran hasta mayas? Habían mayas, habían criollos, Entonces, ¿por qué atacaban a su propia gente, a su propia raza? Mira, ¿era matar por matar? Tan solo del nombre de la guerra de castas, sobre todo después de la revolución. Hay muchos autores que llaman la mal llamada guerra de castas, o la llamada guerra de castas, o la guerra campesina, o guerra social. Ya no era una guerra entonces, porque esta gente no se podía defender. Al final de cuentas. Era una guerra fratricida, una guerra civil. Los que no sabemos de este tema y oímos guerra de castas, pues da a entender de que se juntaron grupos de las mismas etnias. Era una guerra racial. Pero ¿cómo atacaban entonces columnas con su propia gente ahí? Porque había, es a lo que voy. Esto de los nombres que trató después de la revolución, porque tú lees autores que vivieron eso, a Justo Sierra, a Molina Solís, a Eligio Ancona, que eran historiadores, pues más aficionados, porque al final de cuentas eran profesionistas y demás. Y los escritores, los que escribían en los diarios y demás, y entonces la guerra de los bárbaros, la guerra de los salvajes y demás. Y después de la Revolución Mexicana, los nuevos autores empiezan a dar una otra óptica, que es la guerra social, la guerra campesina y demás, que no era guerra de castas, porque tanto de ambos bandos, por ejemplo, en el bando del gobierno yucateco, habían mayas. Hay que recordar que los que les levantaron son los indios mayas orientales. Los que estaban en ¿cómo se llama? En la zona de Valladolid para acá, que ya estaban aculturados, esos no. Aunque cuando fusilan a Manuel Antonio hay una psicosis, ¿no? Veían revueltas por todos lados, una psicosis y una cacería de brujas, y a muchos caciques de los pueblos de Humán, de los pueblos dentro de la zona, vamos a decir, civilizada, los matan, o sea, los fusilan, les hacen juicios sumarios y los veían y los culpaban por cualquier cosa. Y los fusilaban también. Pero, sin embargo, una especie de inquisición. Exactamente. Sin embargo, dentro del ejército yucateco habían mayas que funcionaban como soldados. A eso se les daba el título de hidalgos. De hecho, el Parque Hidalgo se dice, bueno, hay la historia de que donde está ahorita el teatro Daniel Ayala, que está pegadito al Palacio de Gobierno, allá estaba el cuartel de los mayas, vamos a decir, leales al gobierno, y sus revistas y sus ejercicios los hacían en lo que es ahorita el Parque Hidalgo, por eso lleva ese nombre. No por Miguel Hidalgo. No, algún tiempo llevó el nombre de Miguel Hidalgo, un poco corto tiempo, y después es el Parque Cepeda Peraza. Pero en la memoria colectiva quedó el nombre de Parque Hidalgo precisamente por este hecho. Porque ahí se reunían los que eran militares. Exactamente. De ascendencia maya. De ascendencia maya. Siempre no tenía muchas confianzas y los agarraban como bestias de carga, para llevar pertrechos, para llevar polvo, para llevar balas, para llevar... Pero pues vaya, al final de cuentas también formaron parte del ejército, también lucharon. También de parte de los mayas, no muchos, hubo mestizos que estaban del lado de los rebeldes. Muchos de ellos algunos eran delincuentes que estaban huyendo de la justicia. Hubo algunos blancos, sobre todo en la época del estancamiento, muchos eran de repente secuestrados de los pueblos, después eran criados allá, pero eran muy pocos los casos. Entonces, en base a eso, hay muchos que hablan de que no debe ser guerra de castas, debe ser una guerra campesina, una guerra social, etcétera. Al final de cuentas, yo creo que eso es algo que va a llevar para debate para muchísimos años. Pero en fin, oye, comentabas, Miguel, que venían en dos frentes. Uno dirigido por Cecilio Che y por Jacinto Pat. Ok, eran dos frentes, o sea, que venían arrasando. ¿De dónde venían? ¿Hacia dónde iban? Hacia la ciudad de Mérida. ¿Hacia la ciudad de Mérida venían del oriente? Del oriente y del sur. Por ejemplo, las fuerzas de Cecilio Che fueron tomadas por Valladolid. Jacinto Paz fue por Peto, Tecashi y esa zona subiendo. ¿Tiene la información de aproximadamente cuántos efectivos traía cada uno de los...? En realidad son
todos estos datos son estimados, porque pues difícilmente eran épocas de que, digamos, de que alguien llevara una estadística. Una estadística, ¿no? Pero, por ejemplo, se cree que el ejército yucateco en 1847 tenía 4,000 efectivos, vamos a decir mestizos, porque había los batallones ligeros que eran los soldados profesionales. Pero el grueso del ejército yucateco se conformaba con las guardias nacionales. Las guardias nacionales, vamos a decir, una especie de voluntarios, principalmente eran artesanos, carpinteros, albañiles, talabarteros, herreros, orfebres, que también intervenían en las revueltas intestinas, ¿tá? Y formaban parte del ejército. Esas eran las guardias nacionales. Estaban también las tropas regulares, que eran los batallones, el batallón ligero de Campeche, el batallón ligero de Mérida, etcétera, ¿no? Ellos eran militares de carrera. Y también se calcula que habían entre los yucatecos 11,000 mayas. Por el otro lado, que eran la inmensa mayoría eran mayas, o sea, entre 1848 se creía que había entre 9,000 y 10,000 efectivos, y en 1850 entre 5,000 y 15,000. O sea, realmente son cantidades que es difícil de saber, ¿no? Por ejemplo, también se cree que en ese conflicto murieron 250,000 personas, al principio, otras 50,000 durante la época del estancamiento. En la primera oleada, la mayoría blancos, estancamiento, pues la mayoría indígenas, pero son estimaciones, o sea, Pero estamos hablando de que prácticamente duplicaban efectivos en los mayas a los ejércitos regulares. Por eso, claro, no había los recursos. Yucatán era una provincia pobre. Llega un momento que prácticamente las dos ciudades que quedan libres del área de dominio de los mayas rebeldes es Mérida y Campeche, y el camino que los conducía. Ya estaban en cualquier momento, los iban a tomar. Y estamos hablando de julio de 1847 a marzo, abril de 1848. Ahora, menos de un año. La diferencia de armamento. ¿De qué estaba pertrechado el maya? Bueno, el armamento era lo mismo. De hecho, tú ves, por ejemplo, a los guardias nacionales, por ahí tenemos bueno, en la que tenemos el guardia nacional y el maya rebelde no había mucha diferencia. Llevaban sus camisolas, ¿no? Sus calzoneras así arremangadas, sus guaraches, su sombrero, nada más sus fornituras, donde llevaban sus cartuchos y sus balas y su pólvora. Y los rifles eran pues, esos rifles de carga, el Sputnikson, que le llaman en maya, que son que se cargan por la boca del cañón, y tenían además, y además eran de percusión, eran de estos de pedernal, de poner una piedrita de pedernal, Sí. de poner un poco de pólvora y... O sea, cargarlo entonces era la lucha era prácticamente cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, porque eso es la bayoneta. La bayoneta, claro. Y el arma por excelencia de la guerra de castas fue el machete. Fíjate. O sea, caían y a las gentes se macheteaban, a las poblaciones que caían las macheteaban, o sea, las despedazaban pedazos. Y cómo se llama cuando hablamos ya hemos hablado de algunas cuestiones de conflicto, toma de cash, pues sí, terrible. Sí, tenemos alguna foto de esa, ¿entiendes? No, esa no le incluí, pero cuando vimos la toma de cash, hay una pues sí que se tiene un poco propagandista, porque salen allá en la foto. Era de un periódico, creo de San Luis Potosí, que era de acá, que hablaba de ese. Sí, porque cargar la artillería de fuego pues, era una bronca, ¿no? Obviamente, la artillería, los cañones eran parte. Los mayas tenían ese armamento. De hecho, una de las cosas que les tenía mucho terror eran los cañones. Cuando agarraban, por lo que he leído, ellos se llevaban sí los fusiles, pero por lo que he leído, los cañones no, porque es muy difícil usarlos en el monte y la selva, me imagino, ¿no? Mira, ahí tenemos. Ya viste esos que ves allá, son guardias nacionales, hay algunos soldados militares o oficiales, pero ya viste cómo visten.
los rifles de la bayoneta calada era muy utilizada. Pues sí, porque pues, por un tiro que dabas te caían encima 5, pues tienes que usar la bayoneta. Claro, pero tenían sus técnicas de... Aunque ahí veo en esa ilustración cañones de movimiento ligero. Sí, pero ese los usaba el ejército, formaban trincheras con piedras, así, y pues vaya, tenían técnicas o sea, no eran los típicos cañones que tenían ahí en los fuertes. Estos cañones traían... Eran los que se usaban en la época. Estos cañones tenían sus ruedas y por lo tanto, a ver, sí, esta imagen. Esta imagen es de un poblado. Mira cómo hacían sus trincheras, sus fortificaciones para protegerse. Y pues normalmente las hacían en las entradas de las poblaciones. Inclusive escarbaban zanjas, hacían estas trincheras. ¿Estas están hechas por quiénes? ¿Por los mayas? Aquí, no, esta debe ser militar. Por militar. Sí, claro. Porque así recibían a los mayas. Les ponían las trincheras, inclusive cavaban zanjas y con cambiar hacían varias hileras, porque en un momento dado fueran ir retrocediendo si se iban metiendo. Sí. De los techos de las casas. En fin, era una guerra de guerrillas, vamos a decirle propiamente, ¿no? Rara vez funcionaban esas cargas de bayoneta, difícilmente. Mencionan por allá que cuando, estos son historias o leyendas, si tú quieres, pero hubo un batallón de norteamericanos que participaron en la guerra después de cuando terminó la guerra contra Estados Unidos. Había soldados profesionales que no tenían pues desocupados y les ofrecen venir acá a cambio de tierras. Y ellos utilizaban mucho la técnica de disparar y cargar a bayoneta calada así. ¿Cuál es el problema? Que dicen que los mayas con el machete, con el lado que no tiene filo hacia un lado la bayoneta y con el otro le tiraron el golpe, ¿no? El machetazo, ¿no? Ahora, los mayas sin un entrenamiento militar, pues era obviamente iban a tener... Ya tenían. Acuérdate que cuando participaron en la guerra en 1840, en la época de la separación de Yucatán, ellos ya recibieron entrenamiento de guerra de guerrillas, o sea, y por ejemplo los caminos ponían albarradas. Dicen que al final el ejército yucateco se adaptó a la forma de pelear de los mayas. Menciona completamente cuando llegan estos norteamericanos, que llegan además con botas, fumando sus pipas, vociferando, aporreando los pies. Los dirigía un capitán yucateco que les decía que por favor que hicieran silencio, y pues ellos se creían muy saltas, ¿no? Y cómo lo hacían. De repente iban en un camino, una brecha, y había una trinchera. Entonces, si atacaba la trinchera, te salían por tacos. Entonces el yucateco empezó a vean eso, rodeaban para caerle por otro lado. Entonces, ya propiamente es una guerra de guerrillas que ya ambas partes estaban luchando, ¿no? Y los Estados Unidos pues siempre han tenido un problemita ahí con la guerra de guerrillas. Claro. Nunca la han podido... De hecho, esos militares terminaron, pues fracasaron, ¿no? Mira cómo está allá de los techos, mira los guardias nacionales, la ropa, no es un uniforme con casacas, sino que era prácticamente pues el traje de uso diario en el campo y en los pueblos, ¿no? Sí, que obviamente tenían que usar una vestimenta pues menos fresca, más fresca por la zona en la que estaban, y creo que en ocasiones no venían preparados para ello, ¿no? O sea, claro. Y ahí es donde tenían el problema, porque el entrenamiento cara a cara, pues el gringo lo perfeccionó mucho durante su independencia y sus conflictos, claro, ¿no? Ellos tenían otras formas de pelear, pero en fin. Sin embargo, yo me imagino que el maya era mucho más fuerte en cuestión física que todos ellos, ¿no? Bueno, obviamente estaban en su terreno. Estaban en su terreno, estaban acostumbrados a un trabajo arduo,
pues se armó los gringos, llegaron, bien sus chaparritos, pero un rezo, en esa época que llevaban esa vida, y el machete lo manejaban con maestría, ¿no? Y pues vaya, no se las dieron fácil. Al final de cuentas, muchos murieron y se terminaron yendo de acá por muchas razones, ¿no? Por muchas razones, estaban peleando en tierra ajena. Llega, entonces ya estamos que van arrasando con el Estado, y para ir, de repente, cuando ya estaban esperando que cayeran sobre Mérida, empiezan a esperar nada, ya se habían creado un plan. Para eso, Barbachano, entre las revueltas, estaba Santiago Méndez de gobernador, renuncia y se hace cargo Miguel Barbachano del gobierno. Él empieza a ¿cómo se llama? A crear un plan para sacar a la gente del Estado. Ya se están yendo a los puertos, a Campeche, a Cizal y demás, para retirar a la gente de Miguel Barbachano. Era el gobernador de... El gobernador. Entre él y Santiago Méndez eran los cabecillas de los partidos rivales de ese partido de Mérida, Santiago Méndez, perdón, el partido de Campeche, Santiago Méndez, y el de Mérida, Miguel Barbachano. Okay. Y este es Santiago Méndez. De Campeche. Papá, suegro de Justo Sierra O'Reilly, abuelo de Justo Sierra Méndez. Obviamente estuvo en el gabinete de Porfirio Díaz. Ya inclusive quería hacer una proclama en Barbachano para anunciar pues el desalojo de la población, y ni siquiera tenían papel para imprimir. Estaba en la completa ruina. No tenían pólvora, no tenían armas, no tenían... O sea, ¿estaban dispuestos a rendirse o simplemente iban a ir? No, rendirse, ya no rendirse, los asesinaban. Sí. Fíjate que Cecilio Chil era el más radical. Él sí todavía Jacinto Paz fue más decir, benevolente, porque él sí agarraba prisioneros, no mataba a la población. O sea, sí se cometían abusos, claro, entre sus mismos oficiales, pero fue más civilizado Jacinto Paz. De hecho, posteriormente vamos a ver en qué resulta, ¿no? Y cuando están esperando el ataque final, pues no llega. Lo estabas comentando, agarraron a la población y le empezaron a sacar. Ya la estaban preparando para sacarle y esperando qué momento. ¿Te acuerdas que van, los sitios, rompen el sitio y se van? Correcto. Pero no llega entonces empiezan a salir los pelotones, los batallones, a ver qué onda. Empiezan a avanzar por los poblados, encuentran las ruinas, los desastres, los cadáveres. Pues, habían sido, toda la población se había ido en éxodo a las dos ciudades más grandes, que eran Mérida y Campeche. Entonces ven que los mayas desaparecieron. Desaparecieron de que ya estaban a punto de dar el golpe final, y desaparecieron. Años después, un líder de maya comenta que se encuentran con una disyuntiva. Ya se acercaban la época de lluvias. Ya de hecho, ya se había pasado el tiempo. Ya sabes que el maya usa mucho el tema de aquella época de rosa, tumba y quema. Se tenían que preparar sus milpas, sus parcelas para sembrar el maíz que les va a servir de alimento para el resto del año. Entonces dicen, pues vamos, nos regresamos a nuestros pueblos, nuestras tierras, porque si no, nuestra familia se va a morir de hambre. Y por más que los oficiales les dicen no, que los acusen, los amenazan y demás, pues no hacen caso. Al final de cuentas, no es un ejército disciplinado, eran campesinos. No era un ejército regular. Eran campesinos, y entonces se regresan a sembrar milpas. Y creo que además, pues confiados después con qué facilidad fueron avanzando, pues me imagino que pensaron que lo iban a repetir. La cosa es de que ya para eso termina la guerra con Estados Unidos. Pierde México la mitad del territorio, lo indemnizan, si no me falla la memoria, con 8 millones de pesos, y destinan 150,000 pesos para Yucatán. Barbachano la unión nuevamente con México.
les mandan, además de armas, les sobran las armas después de la guerra con Estados Unidos, 150,000 pesos, pertrechos y demás, y es cuando entonces el gobierno empieza otra vez a ir tomando los pueblos que ellos habían perdido. Habían perdido, los empiezan a recuperar. Para esa época, entre septiembre de 1847 a mayo de 1848, el 12 de septiembre, Justo Sierra O'Reilly, que era el yerno de Santiago Méndez, cuando todavía Santiago Méndez era pues básicamente ante la desesperación. No estamos hablando de septiembre, estamos 2 meses de guerra, menos. ¿A quién tenemos aquí? A Justo Sierra O'Reilly. Ok. Que tiene una estatua en Paso Montejo, sí, esta americana. Igual que grafitearon. Exactamente. Es conocido novelista. Se puede decir que uno lo considera el padre de la novela histórica mexicana. Ok. Era abogado, redactó el Código Civil del Estado de Yucatán, estudios de sociales, hay uno sobre indígenas mayas y novelas, varias novelas. La hija del judío, El filibustero, 7 años en el hospital de San Lázaro, y en fin, una persona muy prolífica en la cuestión literaria, ¿no? Él lo manda a Estados Unidos a solicitar, prácticamente a ofrecer a Yucatán como parte de un estado más de Estados Unidos, para que, a cambio de la ayuda del país, se le ofrecieron también a Inglaterra, a España, no les interesó. En Estados Unidos, Justo Sierra, de hecho, compareció ante el Congreso de Estados Unidos. Por eso está el presidente Polk, que había pues prácticamente fraguado la guerra contra México. Se dice que él sí estaba, pues sí simpatizaba por esa elección, pero realmente, a fin de cuentas, a los gringos les valía. Sí, para ellos, hay que de fuera Vendela, que era una en defensa de la civilización y de los blancos. Pero para el gringo, el blanco, el criollo, mexicano, yucateco, demás, no es blanco para ellos. O sea, para ellos el maya y el blanco, el yucateco es lo mismo. Es la misma cosa, ¿cierto? Además, pues una tierra pobre, o sea, no despertó mayor interés. Inglaterra está pues, en Belice, no querían tener problemas por ese sentido. La cosa es que fracasa esa propuesta. ¿no? Pero estuvo la venta de Yucatán y ya con la ayuda de México va recuperando. Y entonces viene una época a partir de mediados de 1848 a 1901, un estancamiento. ¿Qué es lo que pasa? Los mayas obviamente empiezan a ser presionados porque empiezan a perseguir, se empiezan a quemar sus milpas, los empiezan pues obviamente a matar. O sea, al final de cuentas una guerra donde hubo barbarie por ambos lados. O sea, no es que el maya, también los blancos, por decirlo así, los criollos o los yucatecos. Es que me causa cierto conflicto porque todos éramos yucatecos. Es una guerra fratricida, una guerra civil. Sí, cierto. Le quieren dar la cuestión racial. La textura maya, pero realmente era una guerra civil. Una guerra civil. Se convirtió en barbaridades por ambos lados, ¿no? Entonces bueno, obviamente no les interesaba que se reagrupen, porque... Claro, no los estaban, obviamente los querían... Los cazaron. Cazar, exterminar. Se terminan replegando a lo que son las selvas de Quintana Roo. Hay que siempre nosotros hablamos siempre de la historia de Yucatán colonial y todo. Normalmente nos referimos a Mérida y Campeche. Porque lo que actualmente es Quintana Roo era no había nada. Estaba Bacalar. Algunos pueblos que quedaron de la forma de pueblos Tizcuco, Tepic, que son pues pueblos coloniales que al hacer la división quedaban dentro de Quintana Roo. Cozumel, Isla Mujeres, que fueron colonias penales, allá exiliaban a los políticos, como tipo Islas Marías, eran islas, allá los mandaban. Nico Cone estuvo preso en Isla Mujeres.
Ok. Y Bacalar, pero no había nada, o sea, era la inmensa selva tanarroense, con aldeas mayas, pero entre la selva. No había, nunca habían visto a un mestizo, un criollo, nada. Bacalar tiene un puerto importante, pero estaba lejísimos, ¿no? Pegado a Belice. Entonces, los mayas se van refugiando allá. Es cuando un mestizo, el nombre José María Barrera, en un cenote, la leyenda dice que encuentra una cruz. Y entonces él allá funda la ciudad que después se conoció como Chan Santa Cruz. Ahorita vamos a hablar un poco de ella. Y de un árbol que estaba allá forma 3 cruces, ¿ah? Y crea allá un culto. Allá convence a los mayas que vayan a vivir, que vaya a ser su santuario, que las cruces hablaban, la cruz hablaba. Agarra a un intérprete que era Manuel Nahuatl, que decían que tenía eran los cruzó, una fotografía más moderna, sobre todo los oficios que ves allá, sí. Con Mauser, ¿no? Pero estos eran guardianes todavía en Quintana Roo, hasta todavía bien entrado el siglo XX, habían una serie de guardias para proteger las cruces. El culto de la cruz está muy arraigado entre los mayas. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando al principio del conflicto, como bien dijimos, los mayas eran un pueblo muy religioso. ¿Cómo hacían ellos una cruz, ¿no? ¿Cómo hacían ellos para poder... ¿De dónde salió eso? ¿Ah? ¿Cómo que dónde salió? ¿Esta imagen dónde es? Es de internet, no sé dónde esté, o sea, no sé, no, de hecho, no sé si hay bueno, allá por Jomún hay una similar que tiene unas cruces que además le ponen como su hilito y demás, ¿no? ¿Esto fue representación a esto que encontraron la cruz en este cenote y empezaron a ver esta devoción? Exactamente. ¿Qué es lo que pasaba? El maya era muy religioso, pero al principio de la guerra de castas, pues ellos se seguían casando, ellos seguían bautizando a sus hijos. ¿Cómo lo hacían? Si los curas estaban por los blancos, peores. ¿Ah? Entonces se encontraban curas, el hermano de Punto Sierra, que era cura, estuvo muchos años secuestrado por mayas. Entonces ellos se les obligaban a hacer sus misas, a casarse. Y por ejemplo, si tú te agarraban prisionero, o sea, todos los pasaban al machete, ¿no? Pero si tú sabías tocar un instrumento, te salvabas. Porque te usaban para las fiestas, como músico para las fiestas patronales y demás. Ah, caray. ¿Ah? Entonces, cuando ya cuando se están en bandada, pues ellos crean su religión, el culto, la cruz parlante. Entonces, Manuel Nahuatl, que era intérprete, que decían que tenía habilidades de ventríloco, también, si tú lees a Nelson Reed, también de repente crean una especie de como de huecos y cajas acústicas donde se metían, y entonces la gente oía que les hablaba la cruz y les daba las órdenes de que tenían que seguir con la guerra, que era una guerra santa, etcétera. Entonces crean el culto a la cruz parlante, crean su religión. Entonces, donde está el cenote, crean lo que es en el poblado que se conoce coloquialmente como Chan Santa Cruz. El nombre correcto, ahorita te lo voy a leer porque sí está largo, dice, el nombre correcto era Nojcaj Santa Cruz Ixbalamná, que traducido quiere decir el gran pueblo de Santa Cruz, Casa del Jaguar. Y precisamente ese edificio donde el culto de la Cruz Balante, que ahorita es la iglesia principal desde lo que es actualmente Felipe Carrillo Puerto, que es como a final de cuentas se llama el pueblo, se llamaba el Balaná, y allá se hacía el culto de la cruz parlante. De hecho, hay unas fotos por allá más modernas, como está. ¿Esta es la foto actual? No. No, esta es la foto cuando entra al Bravo. Esas construcciones que ves allá, de hecho, casi no hay construcciones de mampostería, ves los cuarteles donde los guardias de la cruz estaban custodiándola. ¿Ah? Después de eso fue cárcel, pues allá encerraban a los presos en la época. ¿Qué foto, Sí. Porque esta sí parece ser una foto.
En una de las incursiones del ejército yucateco, porque durante toda la historia fueron incursionando. Ahí está la otra foto. A Santa Cruz. El intérprete Manuel Nahuatl muere en combate. José María Barrera se logra escapar. Y posteriormente hay otro intérprete que era Juan de la Cruz Puc, que además eso se fue evolucionando. Ya después ya no era a través de, sino fue mediante cartas. De la Cruz daba sus órdenes y después había otros de que decían que los interpretaban sin que hablara la Cruz. ¿Esa es actualmente la iglesia? Así como actualmente se ve. Entonces, qué interesante, la misma, nada más como que les remozaron cierta parte. Sí, la parte de actualmente es una iglesia católica. Qué bonita. Esa es está en Felipe Carrillo Puerto. Es Felipe Carrillo Puerto, porque cuando General Ignacio Bravo la toma en 1901, le pone el nombre de Santa Cruz de Bravo. Se crea en 1902 el territorio de Quintana Roo. Y en diciembre de 1931, por un tiempo, se desaparece el territorio y lo divide entre Yucatán y Campeche. En esa parte, la parte de Santa Cruz, que era en territorio yucateco, y le cambian el nombre nada más a Santa Cruz, le quitaron Ahí está, Santa Cruz de Bravo, 1901-1912. En 1932 nada más le puso el nombre de Santa Cruz, y el 1 de agosto de 1934, un decreto del Congreso de Yucatán decide poner el nombre Felipe Carrillo Puerto en honor a ¿cómo se llama? Al gobernador yucateco, que además fue defensor de los mayas. Y además porque el nombre de Santa Cruz de Bravo, Bravo no tenía ni buena memoria entre los mayas, la relación de esa zona. En enero de 1935 se volvió a restablecer el territorio de Quintana Roo. Durante esa época que están allá los mayas, prácticamente la zona fronteriza, todos los pueblos fronterizos, Pupo, Tepic, se volvieron, y otros poblados, se volvió una zona de frontera. Esos pueblos prácticamente están deshabitados y estaban no únicamente ocupados por soldados, trincherados, y pues estaban allá y de repente los mayas tenían incursiones a la zona. Ahí tenemos otra foto. Estos son guardias nacionales de la época de la toma de Santa Cruz. O sea, ¿fueron los guardias nacionales a tomar Santa Cruz? Fue el ejército federal, pero también hubo guardias nacionales yucatecos, pero realmente la fuerza fue el ejército federal de Porfirio Díaz. Ahorita llegamos allá. Pues vaya, incursiones, atacaban Santa Cruz, la arrasaban, huían los mayas, cuando iban otra vez el ejército yucateco, se volvían a poner, y de repente iban, atacaban. Y muchas veces los ataques a los pueblos eran para agarrar recursos con el cuales comerciaban con los ingleses en Belice. Ellos les compraban armas, les compraban pólvora, les compraban plomo para hacer balas. De hecho, hay un museo en el convento de San Bernardino de Siena en Valladolid, porque hace relativamente poco encontraron en el cenote de allá, el cenote Cisja, armas de la guerra casta. Se ve que al huir de Valladolid, para que no cayera en manos de los rebeldes, los tiraron allá. Es especulación mía, ¿no? Y balas de cañón, y rifles, y bayonetas. ¿Dónde está eso? En el museo en el convento de San Bernardino de Siena, en Valladolid, en el barrio Cisal de Valladolid. Hay un museo de esas armas que encontraron allá. Y entre los rifles, hay unos rifles ingleses de marca Brown Bess, que se ve que los mayas los adquirieron precisamente con el comercio con los ingleses, ¿no? Ok. Y así es este destacamiento. Podemos hablar una serie de hechos bélicos por ambos lados, en ambos territorios, que se puede tener programa para de aquí a... Lo bueno es que la situación es que ya habían aislado a los mayas a ese poblado. A ese poblado. Y esa zona, su zona Y allá se permanecieron... Su zona de influencia prácticamente lo todo en Quintana Roo, desde Tulum hasta
prácticamente bacalar, ¿no? Y ahí estuvieron asentados durante un buen tiempo. Sí, donde de 1850 a 1901, más de 50 años, Imagínate. prácticamente el tiempo que duró el conflicto. Porfirio Díaz, a principios del siglo XX, en 1900, le da la orden o encomienda al general Ignacio Bravo de pacificar la zona. Es precisamente en 1901, por ahí del mes de mayo, cuando él toma Santa Cruz y se da, desde esta fecha, se da por terminada la guerra de Cartago. Lo cierto es que pues, el conflicto, o sea, no terminó con eso. Esa zona siempre fue una zona pues vaya, cualquier blanco criollo que entrara allá no salía bien por esa zona. Santa Cruz ya estaba pacificada, por la zona de Quintana seguía siendo conflictiva. Seguía siendo conflictiva. Se tiene en cuenta de que la entrada de Ignacio Bravo marca el fin del conflicto, porque toma Santa Cruz. Prácticamente, por allá no se comenta Nelson Rico, obviamente ya con un armamento mucho superior al que estaban, ya no el rifle de pancarga de pólvora, ya los soldados federales llevaban rifles de ¿cómo se llama? De Mauser, de alto poder. De hecho, había una anécdota que cuenta Nelson Rick, que allá en Santa Cruz había un árbol que se llama el árbol del Niño Triste, porque había un francotirador maya que con su rifle de apancarga estaba diezmando a los soldados federales, hasta que un francotirador del ejército federal le aplica la misma con un rifle Mauser con mira telescópica. Entonces lo ubicó en el árbol, pero como disparaba y se escondía detrás, ni siquiera esperó a que se asomara a disparar, le disparó al árbol y el poder de la bala atravesó el tronco y mató al francotirador maya. Fíjate. Entonces ya eran mejores armas ya. Sí, claro, pero estamos hablando de como siempre no se actualizaron los mayas y ese fue el problema. Pues no, porque ya después Porfirio Díaz también, prácticamente Belice era una ocupación ilegal, ¿cómo se llama? Y además entrenamiento inglés ilegal, que prácticamente ellos ¿de qué vivían? ¿O qué se dedicaban? A la extracción de las maderas preciosas de los bosques de esa zona, de Quintana Roo y demás, y era parte también de lo que comerciaban los mayas rebeldes con los ingleses. Firman un tratado donde ya le otorga Porfirio Díaz a los ingleses de esa zona, que ya se crea pues el territorio de Belice. Ya, lo que ya existía, pero ya en forma oficial. Entonces, de hecho, es un país, ya es un país. Actualmente es un país, pero se independizó por allá de 1982. Obviamente sigue siendo un protectorado inglés, pero pues ya es un país. Pero obviamente los ingleses ya no volvieron, ya dejaron de apoyar. Entonces, todo eso les fue afectando. Y se crea supuestamente el estado de Quintana Roo como un estado para mayas, pero realmente, pues Olegario Molina estuvo allá, entre Olegario Molina, Ignacio Bravo, Porfirio Díaz y otras personas. Cuando hablamos de la Carta Divina, mencionamos esa parte. Se dividieron esa zona precisamente para explotación de maderas preciosas y demás. Y lo que hoy sabemos que es Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo. La zona turística. Y Yucatán, al final de cuentas, su aventura separatista terminó en estas decisiones. Se dice que fue un castigo para Yucatán, para quitarle poder. Realmente es una provincia pobre, ¿no? Para esta época que te estoy hablando ya... ¿Qué pasa con Cecilio Chi? Bueno, es que ya no. A Cecilio Chi y a Jacinto Pac, a los dos los asesinan. Caray. Por allá, en el año en 1848, a Cecilio Chi, su esposa, tenía un amante. Entonces una vez los pesca y el amante lo apuñala y lo mata. Se va, obviamente la guardia de Cecilio Chi lo empieza a perseguir, se mete a la cabaña donde tenían los armamentos y los pertrechos y se empieza a defender de sus atacantes. Entonces no lo podían, porque estaba refugiado donde estaban todas las armas, hasta que logran entrar y se hacen a machetazos, y la misma suerte con la esposa de Cecilio Chi.
y a Jacinto Pat, un lugarteniente, lo asesina. Fíjate, su gente misma. Pero por ejemplo, Jacinto Pat, él llega en unas negociaciones que hubo en las que intervino un cura de nombre Canuto Vela, y otros políticos. Cuando ya toma el gobierno Miguel Barbachano, firma un tratado de paz con él, donde sean los tratados de Sucacap, en el pueblo de Sucacap, que está prácticamente casi en el cono sur del estado, pero que actualmente no. Y firman los tratados de paz y donde se firman de que el San Jacinto Paz iba a ser el gran cacique de todos los mayas de Yucatán, y el gobernador interino, el vitalicio, iba a ser Barbachano. Bastante abusado, ¿no? Le dan su bastón de mando, le dan su cinta y los tratados firmados. Llega un capitán de Cecilio Chin con todas sus fuerzas, agarra el tratado, lo rompe, quiebra el bastón, despedaza a la banda que le habían dado y sigue la guerra. San Jacinto Paz lo termina. De hecho, muchos de esos líderes que vienen siguiendo son asesinados por ellos mismos, ¿no? Por su propia gente. Por su propia gente. Como siempre pasa en México, muchas cosas, ¿no? Así es. Ya para la época de General Bravo, que sigue habiendo el conflicto, a mi juicio, lo que terminó de pacificar la zona es especulación mía, es el comercio del chicle. De hecho, el último personaje que vamos a hablar hoy, que es el general Francisco May, fue el último gran general y jefe de los mayas rebeldes. Okay. Ahora tenemos unas fotos de él. ¿Sabes? Me está cayendo aquí el micro, a ver. Él muere en 1963, me parece, todavía ya prácticamente. Este es un general hijastro de los grandes jefes, de los últimos jefes, que a la muerte de ellos él queda como jefe indiscutible. Él, ya estamos hablando de la época de los finales del Porfiriato y de la Revolución Mexicana. El grado de que, por ejemplo, ya los gobernadores del territorio, por la influencia que tenía, se reunían con él. De hecho, hubo un incidente donde su gente atacan un campo chiclero y matan a varios de los trabajadores de allá, y se reúne con el gobernador y al final de cuentas le empiezan a dar concesiones para la explotación del chicle. Cuando llega al general Salvador a Yucatán en 1915, lo manda a llamar, se reúne con él y se lo lleva a México para que se entreviste con Carranza. O sea, ya le dan el grado de un general revolucionario, por decirlo así, aunque su revolución fue distinta a la Revolución Mexicana, ya le da, y precisamente Carranza luego regresa fortalecido como líder, y le dan concesiones también para exportación de chicle. De hecho, hay una foto ya que está con todos vamos a decir, su estado mayor, de una forma. Ahí está. Ahí está. Allá ese de que está sentado así con la pierna cruzada es un blanco, era su secretario. Y pues vaya, él comercializaba el chicle. Posteriormente ya empieza a decaer su actividad. No su actividad, su liderazgo. Su liderazgo. Se va a vivir un tiempo, regresa a lo que es Carrillo Puerto, allá muere él, y hay algunas entrevistas que les hace el diario del Sureste que están por allá. Tengo un libro, de hecho sería bueno que un día hablemos solamente de este personaje, porque fue prácticamente el último general maya rebelde de la guerra casta. Eso quiere decir que Quintana Roo era una zona chiclera importante. Sí, claro. Por ejemplo, tú vas Valladolid y Peto, por ejemplo, prosperaron mucho tiempo por el comercio del chicle, por allá también salía por la costa. El pueblo, por ejemplo, de Escárcega, de Campeche, empieza como campo chiclero. Por ejemplo, el pueblo de José María Morelos, también todos esos pueblos de Quintana Roo y algunos de Campeche también, que actualmente ya son pues, prácticamente ciudades o pueblos grandes, empezaron como campamentos chicleros.
hubo un auge del comercio del chicle, cuando en Estados Unidos, bueno, la compañía Adams y demás, hasta la fecha se sigue explotando el chicle en Quintana Roo, pero ese auge yo digo que fue lo que terminó pacificando. Sí, porque se volvió una zona próspera ya de intercambio y de comercio, pues. Exactamente. Todavía yo creo que son temas delicados, porque yo creo que todavía no lo hemos logrado superar ese conflicto. Fue un conflicto muy sangriento. No, hay un separatismo que dejó una huella muy penetrante en Yucatán. Sí, y que sigue hasta ahora, hasta la fecha. Pero ya no a esos alcances, pero sí se nota que todavía hay esto, sobre todo en algunas personas mayas que están por esas zonas. De hecho, Nelson Reed, que escribe su libro, si no me acuerdo, por allá por mediados del siglo XX, entre años 50, 60, si no me equivoco, todavía se entrevista con ancianos que fueron realmente de los últimos combatientes del conflicto, y todavía tenían la idea, no solo ellos, los jóvenes también, de que algún día van a volver a levantarse en armas y recuperar tierra, ¿no? Realmente. Bueno, ya con la entrada de transnacionales y todo lo que hay en Quintana Roo es un poco... No, Dios, al contrario, ahorita con la gentrificación más complicado. De hecho, Quintana Roo ahorita está totalmente lleno de gente de todo el país. Con el Tren Maya, el día que funcione bien esa cosa, todavía va a traer más a la zona de Quintana Roo. Bueno, sí, claro. Y ahorita son otros los que están atacando la zona de Quintana Roo. Algo final, Cintia. Tenemos a Gabriel Palma que nos dice: la cruz de la foto debe estar en Carrillo Puerto. Ahí está, Felipe Carrillo Puerto, que sería muy interesante, como dice Gabriel. Mira, yo no lo conozco realmente, he pasado por allá, pero nunca he turisteado. Ya fui. Pero esa iglesia se ve muy curiosa. Lástima, no hay una foto interna. Bueno, sí hay, pero no la es lo que pasa, iba a hacer cientos de fotos. Entonces, vaya, es más difícil. Pero sí me hubiera gustado tener más fotos, iba a ser ya muy complicado. Pues ahí está, algo más, Cintia. Vic P.O., buenas noches, y nos pregunta si se usaron ametralladoras Gatling. No que yo sepa. No que yo sepa tampoco. No que yo sepa. Más que nada se usaron Mauser. Llevaban ya unos cañones ya de esos, de proyectil, ¿no? Porque antes eran los igual de bancaria, que disparaban esas bolas de acero o metralla, ¿no? También. No estoy seguro si era la época de las ametralladoras de Gatling, pero lo que sí me acuerdo es que Estados Unidos fue una de las armas que más vendió a los conflictos europeos. Casi no los meten a los conflictos, porque obviamente Estados Unidos, que creo que era el mayor productor de estas armas, si no estoy equivocado, eran de fabricación americana, no le convenía tanto meter estas armas a lo que eran los días. Realmente los ejércitos de por sí durante la historia prácticamente no le compró armas a Estados Unidos, se las compraba a Europa, se las compraba a Francia y después a Alemania. Sí, pero en Estados Unidos Estados Unidos siempre tuvo la creencia que meter esas armas a Latinoamérica iba a salir al revés, ¿no? Entonces procuraba vendérselo a Europa, Japón. Japón, si ustedes ven la película del último samurái, ¿no? Se van a dar cuenta que ahí le vendieron muchas armas de estas a Japón, ¿no? Para pelear precisamente contra el ejército imperial. Entonces buscaba vender a lo más lejos posible, así que iba a estar... Yo creo que no les iba a durar un rato nadie, ¿no? Con estas armas metidas en uno de los ejércitos, era el fin del otro ejército. Porque de lo más moderno que se usó fueron los rifles Mauser. Bueno, ahí está. Pero ahí está el dato. De todas maneras, si usted sabe alguna cosa más. Ahí tenemos el libro, Nelson Reed. Mira, hay muchos libros muy interesantes de la guerra de casta, algunos con más carga ideológica que otra. Pero yo creo que recomiendo, si alguien quiere saber más de la guerra de castas, por lo menos yo creo que puede servir de base, porque es un autor norteamericano, vamos a decir que es imparcial, y pues nos narra todo el conflicto, nos va desglosando de pe a pa. Desde la óptica... y está muy completo,
fácil de leer. ¿Ese tú lo fotografiaste o lo tomaste de...? No pude traer tengo uno igualito no pude traer, ya hay otras ediciones. Lo bajé de la red. Este libro se puede conseguir en la Dante, también se puede pedir en la... Ahí está, Nelson Reed. Lo que recomiendo, el que quiera saber más de la guerra de Castas. La guerra de Castas de Yucatán, pues ojalá y los profesionales de la historia, pues ahí tenemos ya bastantes profesionales de la historia aquí en Yucatán, pues presenten ya hechos un poquito más. Hay más libros. Por ejemplo, uno muy interesante, nada más que es muy extenso, es el ensayo histórico de la Revolución de Yucatán de 1841 a 1868, me parece, de Serapio Vaqueiro Preve, que de hecho es contemporáneo a estos hechos. De hecho, él nace en un pueblo en Campeche. Su papá era coronel de caballería de la zona de los Chenes, en la época del conflicto de la guerra de castas. Él le tocó vivir muchas de esas cosas. Y él hace un ensayo que también habla de todo eso, pero es un ensayo más extenso, más, pues más cansado de leer, pero pues si a alguien le gusta, ese se conseguía, no sé si todavía quedan ejemplares en la universidad, en el EARIBE, en la Universidad de Yucatán, pues ya casi es muy difícil conseguir. Pero bueno, además, el que quiera. Hay uno que se llama ahorita se me olvidó el machete y la cruz, una cosa así, que también habla de... Y hay muchísimos. Ahí está, la guerra de castas es un evento, es un suceso que marcó la vida y la historia yucateca durante muchísimos años y que hoy define la actitud y la forma de pensar de mucha gente que vive acá, de ascendencia maya, y que finalmente nos afecta a todos los que tenemos ascendencia maya o no, pero bueno, vivimos un estado como es un estado pacífico, es un estado que no busca problemas regularmente, y esto ha hecho que seamos uno de los estados más seguros, obviamente, ¿no? Una de las cosas que decía John Lloyd Stephens cuando estuvo viajando, él viene en 2 ocasiones a Yucatán. La primera vez que llegó en 1839 más o menos, él venía especialmente de venir de Honduras, Guatemala, Chiapas. De Chiapas bajó a Yucatán, y allá se andaba con mucho miedo porque había mucho bandidaje, había mucha violencia. Y dice, en Yucatán se puede transitar seguramente, nadie te hacía nada. Pero históricamente, desde épocas coloniales, Yucatán ha sido un pueblo pacífico que ojalá y se mantenga. Como cualquier pueblo pacífico, cuando se levanta, pues es muy bravo. Ojalá y se mantenga Yucatán como está, ojalá y podamos seguir conservando un estado con poca violencia, porque violencia sí hay, que tengamos un estado más unificado y con formas de pensar pues no iguales, pero sí orientadas hacia la prosperidad y hacia el crecimiento, porque la polarización que el país hoy tiene pues no beneficia a nadie, ¿no? Definitivamente no beneficia a nadie. Hoy día publicas algo en internet y prácticamente te insultan, te agreden, es gente, hasta sientes que disfruta insultarte, que disfruta ofender. El yucateco no tenemos esa costumbre. Los yucatecos somos gente sana, somos gente que peleamos, que luchamos, que trabajamos, que en ocasiones ni siquiera enfrenta mucha gente a las cámaras porque ni siquiera les gusta mucho meterse en este tipo de conflictos. Esto aprovechado a veces por ciertos políticos que por lo pacífico que es el yucateco, pues también se quieren aprovechar. No somos un pueblo pacífico, pero no somos un pueblo tonto. Y que obviamente, como dice Miguel, tarde o temprano, cuando ya tu agresión rebasa los límites, pues vas a obtener obviamente una respuesta, y el yucateco es recio y el yucateco no se deja, y así va a seguir siendo. Así que a todos nuestros amigos que nos critican desde otros estados por nuestro acento, el que estamos muy, muy orgullosos porque tenemos un acento particular con una forma de expresar las cosas también muy particular, pero que nos distingue
disfrutamos es nuestro acento y lo vamos a seguir disfrutando. Y vamos a seguir siendo celosos de nuestra jarana, de nuestra comida, porque el yucateco se cocina aparte en toda la República Mexicana. Miguel, despedimos. Pues ya espero que les haya gustado el programa de día de hoy. Lo preparamos con mucho cariño, poco correteado porque es un tema muy extenso. Por eso lo diseñé así para pero espero que les haya gustado, que no les haya aburrido. Hay muchas cosas que me hubiera gustado tocar, pero por si no, nos quedamos acá todo el resto de la semana hablando de lo mismo. Pero como siempre en México Inteligente damos la pauta a estos temas y seguramente entrarán las emisoras y los canales de gente mucho más preparada y mucho más profesional en el área de la historia, que preparan contenido mucho más rico y seguramente tocarán la guerra de castas, pero abusado porque usted lo oyó aquí primero, aquí lo conoció, aquí supo de qué se trataba y ya no le van a hablar de algo que no conocía. Obviamente le van a ilustrar más porque estas cadenas, Yucatán la Historia y claro, Ancestral, son muy profesionales y tienen muchísimo material. Nosotros somos unos aficionados que simplemente queremos hacerle pasar, que sabemos. Así es, hacerles pasar a ustedes un momento agradable y un momento de información que seguramente ya los profesionales les ampliarán y les llenarán de más información, quizás ya con imágenes y videos y entrevistas y todo esto. Y agradecemos mucho a todos estos canales que nos permiten a veces tomar material de sus áreas y reconocemos también, pues, su profesionalismo, ¿no? Fuentes de investigación. Claro. Además de la ventaja ahorita de Internet es que pues la información la tenemos a un clic. Así es. Nada más que hay que ser también con mucha reserva, porque también me he encontrado muchas barbaridades. Sí, es cierto. Sí, que no tiene fundamento, ¿no? Pero al final hay sus páginas identificables de gente muy profesional. Hay gente muy profesional, sí. Hay gente muy profesional que tiene excelente contenido. Yo me documento mucho de eso. Ahí veo, independientemente que vengo a conocer cosas aquí a este programa con el licenciado Miguel Fernández Montilla, quien le agradecemos que haya estado con nosotros. ¿Algún comentario final, Cintia? Sí, Gabriel Palma, qué curioso que haya otro RIT ligado a la historia de Yucatán. Ah, sí. Sí. No. Sí. Ajá. Bueno, este es un autor, es un escritor que fíjate que no sé si sean parientes de Alma Reed, la que fue la peregrina, de la que inspiró la canción de Peregrina, que tuvo ya un amorío con Felipe Carrillo Puerto. Sí, ¿cómo no? Pero sí, es otro Reed. Sí, pero ahí estamos. Pues sí, casualidades que nos siguen. ¿Alguno más? El doctor Enrique Castellanos, nos encantó este programa. Saludos desde Calquiní. Gracias al doctor desde el hermoso Calquiní, Campeche. Les recomendamos que vayan a Calquiní, Campeche. Y si va a Calquiní, Campeche, pues aprovecha a atenderse con el doctor Enrique Castellanos ahí. Creo que el mejor odontólogo que hay allá. Y que además siempre tiene la odontología que tú requieres. Ahí está el doctor Enrique Castellanos. ¿Alguien más? Y la doctora Mariana Domínguez, interesantísimo programa. La historia de Yucatán es maravillosa y muy extensa. Muchas felicidades por su aporte para conocer un poquito más. Gracias, corazón. Gracias. Como siempre, su ánimo y su empuje de ella siempre hace una gran ayuda, sobre todo en mi persona. Así que gracias también por sintonizarnos, por aportar y porque este programa lo ven además de todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos y de no aburrirse tanto con nosotros, en otros a través de nuestros otros canales, que se repite ¿cuándo, Cintia? Los sábados a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, México Inteligente MX. Vamos a trabajar esta semana, quizás la siguiente semana, en los programas de México Inteligente para que usted pueda disfrutar de mayor contenido de calidad. Vamos a estar reuniéndonos con Miguel y con toda la gente que está trabajando bajo estos canales, porque para nosotros lo importante es ustedes, esas pocas personas que se conectan con nosotros en este momento, pero que siempre están a cargo y les gusta la historia de Yucatán, y lo que a nosotros nos gusta es que posteriormente también tenemos muchísimas vistas. Gracias, lo hacemos para ustedes. Así que, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Cintia, buenas noches, Cintia. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Nos vemos para la próxima Saboreando Yucatán de México Inteligente. Les recuerdo que el próximo martes
tenemos Platicando Odontología de la Asociación Dental Yucateca en esta misma emisora de México Inteligente. Próximo martes, 8 de la noche, a toda la comunidad odontológica y todos los que quieren trabajar en ello, les invitamos al programa de Platicando Odontología de la Asociación Dental Yucateca a través del canal de México Inteligente. Buenas noches, descanse, nos vemos en la próxima emisión.